La primera vez que Tomás me siguió, no se me pasó por la cabeza que pudiera sospechar de algo. Pensé que era casualidad. Que se le había hecho tarde en la oficina, como a mí. Que había terminado en la misma calle por pura coincidencia. Hasta que le vi reflejado en el escaparate de una tienda, a 10 pasos detrás de mí, haciendo como que hablaba por teléfono. No me giré. No dije nada. Solo seguí andando, como si no hubiera notado su presencia. Crucé hacia el otro lado, esperé el semáforo. En lugar de entrar en el bar donde me esperaba Sergio, seguí caminando hasta la estación de Atocha. Allí me senté en un banco, saqué el libro que siempre llevaba en el bolso y fingí leer durante 20 minutos. Cuando volví a casa, Tomás ya estaba allí. Me recibió con la misma cara de siempre. Me dio un beso en la frente, me preguntó qué tal el día, y me ofreció una copa de vino. Normal. Tranquilo. Pero esa noche, mientras me duchaba, sentí el primer miedo real desde que todo empezó. Él sabía. No cómo, no con quién, no los detalles. Pero sabía que algo pasaba. Y se lo estaba guardando. Ese era Tomás, silencioso, metódico, paciente. El tipo de hombre que no grita, que no lanza un plato contra la pared. El tipo de hombre que espera. Y yo, Clara, que siempre había creído tener el control, empecé a perder el equilibrio en mis propios pasos. La historia no empezó como una aventura. Ni siquiera como un deseo de traicionar. Empezó con una pregunta incómoda en el peor momento posible, un martes, en mitad de una auditoría estresante, cuando Sergio, recién llegado, descarado, divertido, con esa forma de mirarte como si fueras un reto, me soltó: ¿y tú, qué haces con un tío como Tomás? Lo dijo riéndose, claro. En tono de broma. Pero esas frases que se lanzan al aire, a veces caen justo donde no deben. Yo le contesté que eso no se preguntaba. Que cada uno tiene sus razones. Que Tomás era buena persona, trabajador, confiable. Pero cuando me metí en el baño y me miré al espejo, la cara que tenía no era la de alguien convencida de sus propias palabras. No pasó nada entre Sergio y yo durante semanas. Solo conversaciones más largas de lo normal. Mensajes con excusas profesionales fuera del horario. Risas demasiado privadas. Esas pequeñas cosas que no son infidelidad, pero se sienten como el pasillo oscuro que lleva hasta ella. La primera vez que pasó algo físico fue en un ascensor, después de una comida de empresa. Nadie más subió con nosotros. Se acercó, me puso la mano en la cintura, y me besó. Yo no me aparté. Ni una sola parte de mí se resistió. Cuando se abrieron las puertas, salí sin mirar atrás. Y a partir de ahí, todo fue cayendo, paso a paso, como una hilera de fichas de dominó. Pero claro, el problema no era Sergio. Ni siquiera lo que yo sentía por él. El verdadero problema era Tomás, y su manera de observar sin moverse, de trazar en silencio sus planes. Porque lo que yo no sabía es que él no estaba esperando una confesión. Estaba preparando su propia respuesta. Y eso, querida amiga, es lo que terminó de destruir mi vida. Pero antes de contarte cómo me arrastró hasta el infierno con una calma quirúrgica, necesito que entiendas cómo jugamos este juego los dos. Porque aquí no hay buenos ni malos. Solo dos personas que, un día, dejaron de reconocerse. El día que Tomás me citó en la cafetería frente al Palacio de Cibeles supe, por primera vez en serio, que ya no controlaba nada. No fue una cita casual ni de esas cosas espontáneas que a veces hacía para vernos entre semana. Me escribió un mensaje por la mañana, escueto, directo: hoy, 19. Cafetería frente a Cibeles. Es importante. No hubo emojis ni explicaciones, tampoco tono agresivo. Solo eso. Lo leí mientras estaba con Sergio en la oficina,
revisando un informe. No dije nada, pero sentí que me temblaban las manos. Me la sequé en el pantalón sin que él se diera cuenta y fingí concentrarme en el Excel. Llegué puntual, con el estómago revuelto y la garganta seca. Tomás ya estaba allí, con una taza de café delante y las gafas puestas, aunque no estaba leyendo nada. Me hizo un gesto con la cabeza para que me sentara. No dijo hola, ni qué tal. Solo me miró durante unos segundos largos, como si estuviera evaluando algo. Me senté enfrente de él y esperé. Me sentía como una niña pillada haciendo algo prohibido, aunque aún no entendía exactamente qué sabía. No podía adivinar el alcance. ¿Tú y yo estamos bien?, me preguntó, sin rodeos, sin disfrazar la pregunta con rodeos sentimentales. Respondí con algo que no fue una respuesta, una que viene eso, que sonó débil incluso para mí. Me sostuvo la mirada sin pestañear. Porque si tú sientes que algo va mal, prefiero que lo digas. No tengo problema en afrontar lo que sea. Pero necesito saber si me estás mintiendo. Ahí, el corazón me dio un vuelco. No lo dijo con rabia, ni siquiera con dolor. Lo dijo como un cirujano que te avisa antes de cortar. Me dio miedo esa calma. Una parte de mí quiso negarlo todo en ese instante, inventar algo creíble, zafarme con una excusa, soltar que era estrés, que era el trabajo, que necesitaba tiempo, lo típico. Pero no lo hice. Me quedé callada. Él lo notó. Lo sabía, murmuró, apartando la vista. Después de unos segundos, me la volvió a clavar. ¿Es del trabajo? No contesté, pero fue suficiente. Tomás asintió con lentitud. Luego sacó algo del bolsillo. Un sobre blanco. Lo puso sobre la mesa y empujó hacia mí. Ábrelo, dijo. No lo toqué. ¿Qué es? Un resumen. Fechas. Sitios. Grabaciones. Te seguí 2 veces. Y una de ellas no estaba sola. En ese momento me ardió la cara. No por vergüenza, sino por la sensación de que había sido torpe, de que me había creído más lista de lo que realmente era. Tomás era mucho más metódico de lo que yo le había dado crédito. Jamás lo imaginé siguiéndome. Jamás lo vi capaz de moverse sin mostrar sus cartas. ¿Y para qué todo esto?, le dije, intentando sonar firme, aunque la voz me temblaba un poco. ¿Para humillarme? ¿Para qué me haces venir aquí? Para verte reaccionar. Quería saber si tenías el valor de negarlo mirándome a la cara. No supe qué decir. El camarero se acercó a preguntar si quería algo. Dije que no, casi sin mirarlo. Tomás esperó a que se alejara. Quiero que me digas cuánto tiempo llevas viéndote con ese imbécil, soltó. No alzó la voz, pero esa palabra, imbécil, sonó seca, con asco. Me sentí acorralada. No por la pregunta, sino por el tono, por esa mezcla entre desprecio y decepción. Respondí que no importaba cuánto, que lo importante era por qué. Que quizá deberíamos hablar de eso. Que si yo había terminado en otra cama, era porque en la nuestra hacía tiempo que solo dormíamos. Lo dije buscando hacerle daño. Lo sé. No fue justo, pero en ese momento no podía con la carga de tener toda la culpa. Tomás se echó hacia atrás en la silla. Su rostro cambió. No era sorpresa, era resignación. Como si eso también lo hubiera anticipado. No te pedí que te quedaras por lástima. Ni por rutina. Si querías irte, podías decirlo. Pero no hiciste eso. Me mentiste en la cara. Y lo peor no es eso, Clara. Lo peor es que me trataste como a un idiota. ¿Sabes lo que es fingir que no pasa nada durante semanas, mientras la persona con la que compartes casa llega con el olor de otro?
Me dolió esa frase como un puñetazo. Me removí en la silla, sentí que me costaba tragar saliva. No es tan simple, dije. No, claro que no lo es. Pero tampoco es tan complicado. No me vengas con discursos ahora. Tú sabías lo que hacías. Sabías las reglas, y decidiste romperlas. Bien. Ya está hecho. No hay vuelta atrás. Pero que no se te ocurra volver a mirarme como si fueras la víctima en esta historia. Porque no lo eres. Me quedé helada. No lo había visto así nunca. Siempre había sido tranquilo, hasta pasivo. Que me hablara con esa dureza me sacudió más que si me hubiera gritado. Me levanté de la silla, cogí el bolso. ¿Ya está? ¿Esto era lo que querías? ¿Echarme en cara todo y luego desaparecer como si no significáramos nada? Se rió, una risa seca, amarga. No, Clara. Lo que quiero viene después. Esto solo era el principio. Y entonces me miró con una expresión que no supe interpretar. No era odio. Era otra cosa. Algo más profundo. Algo que solo entendí días después, cuando empezó a moverse en serio. Cuando dejó de hablar y empezó a hacer. Salí de esa cafetería con las piernas temblando y una presión en el pecho que no se me quitó en todo el camino a casa. Sergio me escribió, preguntando si todo bien. Le contesté con un luego te llamo y apagué el móvil. No sabía qué hacer, ni cómo recomponer todo lo que acababa de desmoronarse. Pero intuía que Tomás no iba a dejarlo estar. No después de esa mirada. Y tenía razón. No sé exactamente en qué momento dejé de tener miedo y empecé a sentir rabia, pero creo que fue la noche en que Tomás decidió hablar por fin, después de 3 días de silencio calculado. No gritaba, no discutía, simplemente me trataba con una frialdad que dolía más que cualquier insulto. Hablábamos solo lo necesario, lo justo para mantener las apariencias en la casa. Dormíamos en la misma cama, pero ya no se movía hacia mí, no me tocaba, no buscaba conversación. Yo tampoco sabía cómo romper esa barrera. No me atrevía a decirle nada los 2 primeros días, porque había algo en su forma de moverse que me resultaba ajeno, como si fuera otra persona. Esa calma suya ya no era serenidad, era distancia, y la distancia, cuando se nota así, se vuelve insoportable. La noche de la confrontación fue un domingo. Habíamos comido con mis padres, y aunque él se comportó con corrección, yo podía notar que solo mantenía el papel para no dar explicaciones. Cuando volvimos al piso, dejó las llaves sobre la encimera, fue a la habitación y se quedó allí. Me preparé una infusión y esperé en el salón, sin encender la tele. Lo escuché moverse por el pasillo, entrar al baño, abrir cajones, hacer cosas que parecían sin importancia pero que al mismo tiempo sonaban como una advertencia. Cuando apareció en el salón, traía en la mano el sobre que había puesto sobre la mesa de la cafetería aquella tarde. Lo dejó frente a mí, igual que entonces. No lo has abierto todavía, dijo, sin tono, casi como si fuera un dato más. No quiero verlo. Deberías. Te vendría bien saber lo que sé. Le pedí que lo dejara estar, que hablaríamos si él quería, pero que no iba a revisar mi propia humillación. Él se sentó frente a mí y se quedó observándome. Esa forma de mirar era la que me ponía nerviosa, porque no buscaba contacto, solo me examinaba, como si esperara que me quebrara sola. No te das cuenta de lo que hiciste, dijo. No por el sexo, eso me da igual. No por ese tipo. Lo que no te perdono es que me hayas convertido en alguien que duda de cada palabra. Me hiciste sentir estúpido cada vez que te creí. No contesté. No porque no tuviera que decir, sino porque entendí que todo lo que dijera solo lo irritaría más. Había ensayado muchas frases esos días, intentos de disculpa, explicaciones,
pero escucharlas en mi cabeza ya me sonaban falsas. Él esperó un momento, y luego continuó. Durante semanas te miré y supe que me mentías. Te preguntaba cosas simples, y tú respondías sin pestañear. Llegabas tarde y decías que era por el trabajo, y yo lo aceptaba. Pensaba que si insistía parecería celoso o inseguro, y no quería eso. Y mientras tanto tú estabas con él, riéndote, creyendo que yo no me daba cuenta. No fue así, intenté decir. Claro que fue así, Clara. Y no me digas que no lo pensaste, que no te importaba si te pillaba o no, porque te conozco. Sabías que esto tenía fecha de caducidad. Y aún así lo hiciste. Se levantó, caminó por el salón, se detuvo junto a la ventana. Yo lo seguía con la mirada. Parecía cansado, pero no abatido, más bien calculador. ¿Sabes lo que más me duele?, dijo, sin girarse. Que ni siquiera tuviste el valor de hablarme antes de hacerlo. Si me hubieras dicho que estabas harta, que querías aire, te habría entendido. No me gusta el papel de víctima, y tú lo sabes, pero me lo pusiste sin pedírmelo. Tomás, yo tampoco planeé esto. No fue premeditado, se dio así, me equivoqué, lo sé. Él se giró, cruzó los brazos y me miró fijo. ¿Y qué quieres que haga con eso? ¿Que te absuelva? ¿Que diga no pasa nada, Clara, todos nos equivocamos? No sé si te das cuenta de que todo lo que había entre nosotros, todo lo que sostenía esta casa, lo has tirado tú. Me levanté del sofá, incapaz de seguir escuchando sin defenderme. Sentía la piel caliente, la respiración pesada. No puedes hablarme como si todo fuera culpa mía. Tú también te fuiste de nosotros hace tiempo, Tomás. Hace años que no me miras como antes, que no me tocas, que no me dices nada. Te encerraste en tus rutinas, en tu trabajo, en tu manera de tenerlo todo controlado. Yo intenté hablarlo, pero tú no escuchabas. No fue solo una traición, fue una reacción. Una reacción, repitió él, con una mueca que no supe si era risa o desprecio. Bonita palabra para decir que decidiste acostarte con otro. No lo digo para justificarme. Lo digo porque me niego a que me veas solo como una infiel. Soy muchas cosas, y sí, fallé, pero tú también fallaste. Tomás se acercó despacio. Su tono no cambió, pero sus palabras se volvieron más duras. Yo no te fallé, Clara. Yo te di estabilidad, te di una vida sin sobresaltos, te di confianza. Y tú lo confundiste con aburrimiento. Querías sentirte viva, ¿no? Pues ya lo tienes. Estás viva, con las consecuencias incluidas. No supe si llorar o gritarle. No lo hice. Solo sentí un nudo en el estómago. Él se apartó, fue a la cocina y volvió con una carpeta. Me la lanzó sobre la mesa. Ahí tienes todo lo que necesitas para irte si quieres hacerlo. Los papeles del piso, la cuenta conjunta, la documentación del coche. No voy a ponerme a llorar por ti ni a suplicarte. Pero si decides quedarte, no esperes que esto siga igual. ¿Qué significa eso?, pregunté, intentando mantener la calma. Que no confío en ti. Y que, a partir de ahora, si compartimos techo, lo haremos como dos personas que solo coinciden en el mismo espacio. No hay más pareja. No hay más nosotros. No puedes decidirlo tú solo. Puedo y lo he hecho. Se sentó de nuevo, con las manos cruzadas sobre las rodillas, sin mirarme. Tienes dos opciones, o te vas con él, o te quedas aquí sabiendo que ya no te quiero. Lo que no vas a tener es las dos cosas. Aquello fue como una sentencia. No hubo insultos, ni objetos rotos, ni portazos. Pero me dolió más que si me hubiera gritado. Tomás no era violento, nunca lo había sido,
y precisamente por eso sus palabras pesaban más. Me fui a la habitación, cerré la puerta y me quedé de pie frente al armario, sin saber si coger una maleta o quedarme quieta. No podía irme, no todavía. No sabía ni a dónde. Sergio me escribía cada hora, insistiendo en vernos, pero no podía enfrentarme a eso. No podía llegar a su casa con esa mezcla de culpa y vergüenza. A medianoche, escuché cómo Tomás abría la ventana del salón y encendía un cigarro. No fumaba desde hacía años. Me acerqué despacio, sin que me viera, y lo observé desde la puerta. Estaba sentado, mirando hacia la calle, con esa expresión que no sabría describir pero que no era tristeza. Era cálculo. Una calma que me inquietaba más que cualquier rabia. En ese momento supe que algo estaba tramando, pero no podía imaginar qué. Esa fue la última noche que dormimos bajo el mismo techo como matrimonio, aunque todavía no lo sabíamos. Al día siguiente empezó su venganza. Pero en ese instante, mientras lo veía fumar en silencio, solo pensé en cómo habíamos llegado hasta ahí, en qué punto se nos había ido todo de las manos. No tenía respuestas, solo un presentimiento que me dejó sin sueño hasta el amanecer. Cuando digo que Tomás se vengó, no me refiero a golpes ni gritos ni escenas de película. Lo suyo fue más lento, más preciso, más eficaz. Lo hizo con una calma que me helaba por dentro, como si llevara semanas planificándolo. Al principio creí que solo intentaba castigarme con el silencio, pero pronto entendí que lo que estaba haciendo era mucho más que eso. Era una estrategia para desmontarme pieza a pieza. La primera señal fue pequeña. Una mañana fui a sacar dinero y la cuenta conjunta estaba vacía. No era una cantidad enorme, pero sí lo suficiente para que me inquietara. Lo llamé, pero no contestó. Mandé un mensaje, tampoco. Llegó a casa tarde, como siempre últimamente, y cuando le pregunté, solo dijo que había movido el dinero a otra cuenta porque no se fiaba de mí. Lo dijo sin levantar la voz, con un tono tan neutro que me dejó sin palabras. Intenté discutir, pero no había espacio para eso. Tomás no daba pie al conflicto. Todo lo convertía en hechos consumados. A la semana siguiente me llegó un correo del banco avisando que yo ya no figuraba como cotitular en ninguna cuenta, solo como autorizada. No podía hacer transferencias ni acceder sin su permiso. Me ardió la cara al leerlo. Sentí que me quitaba algo más que dinero, me estaba quitando el control sobre mi propia vida. Fui a enfrentarlo, y él me escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, solo dijo que después de lo que había hecho, no podía dejar su futuro en manos de alguien que lo había traicionado. No te estoy castigando, dijo, estoy protegiéndome. Eso no es protegerte, es humillarme. Tú sola te pusiste en esta posición, Clara. No supe qué responder. Me temblaban las manos. No quería suplicarle, pero tampoco podía mantener el orgullo en ese momento. Llevábamos 12 años compartiendo todo, y de pronto me hablaba como si fuera una extraña. Intenté calmarme, decirle que lo entendía, que necesitábamos tiempo, pero él ya había tomado sus decisiones. Lo siguiente fue el coche. Lo tenía a mi nombre, pero pagado con dinero de ambos. Una mañana, al salir para ir al trabajo, no estaba. Pensé que me lo habían robado. Llamé a la policía, y cuando estaba hablando con ellos, entró un mensaje suyo: he vendido el coche. Era mío también. Te dejo las llaves del pequeño en el garaje. Cuídalo. El coche pequeño era un utilitario que casi no usábamos desde hacía años. Aquello me descolocó por completo. Empecé a entender que no se trataba de castigos emocionales, sino de una manera muy calculada de dejarme sin recursos, de aislarme. En el trabajo no podía concentrarme. Sergio intentó hablar conmigo, pero cada vez que lo hacía sentía que todo empeoraba. Le conté que Tomás lo sabía todo, que había pruebas, que tenía grabaciones.
Él se puso nervioso, dijo que eso podía traerle problemas si lo había grabado en algún sitio de trabajo. Le pedí que se calmara, que no era un chantaje, que Tomás solo quería humillarme a mí. Pero vi en su cara algo que no esperaba, miedo. Una tarde, después de salir del trabajo, fui a casa antes que Tomás. Me senté en el salón con una libreta y empecé a anotar todo lo que había pasado. Quería entender el patrón. Dinero, coche, distancia. Todo seguía un orden, un propósito. Cuando él llegó, lo esperé en el pasillo. Le dije que ya entendía lo que estaba haciendo, que me quería destrozar sin mancharse las manos. Me miró con calma y respondió que no necesitaba hacer nada, que yo sola me estaba cayendo a pedazos. No hace falta que te grite, Clara. Tú te estás castigando mejor de lo que yo podría hacerlo. Esto no es justicia, es crueldad. La justicia es para inocentes. Tú ya tuviste tu parte. Esa noche dormimos otra vez en silencio, pero al amanecer él ya no estaba. Había dejado una hoja encima de la mesa con una lista, cuentas separadas, coche vendido, facturas actualizadas, contrato del piso modificado. Me había quitado de la escritura. No sabía ni cómo lo había hecho tan rápido, pero lo había conseguido. Me fui al trabajo con un nudo en el estómago, sabiendo que el golpe final aún no había llegado. 3 días después, lo descubrí. Estaba en la oficina cuando mi jefa me llamó a su despacho. Tenía un gesto incómodo. En la mesa había un sobre marrón. Me lo acercó y me dijo que alguien lo había dejado en recepción a mi nombre, pero con su atención. Dentro había copias impresas de mensajes entre Sergio y yo, capturas de pantalla, fechas, incluso una foto de la salida de un hotel. No eran cosas públicas, eran privadas, nuestras conversaciones. Alguien había tenido acceso a todo. Me quedé helada. Mi jefa no me dijo nada, pero entendí que ya no había confianza. Al final de la jornada me pidió que me tomara unos días, que las cosas estaban tensas. Era su forma de decir que mejor me apartara hasta que se calmara el asunto. Cuando llegué a casa esa noche, Tomás estaba sentado en el sofá, viendo las noticias. Me quedé de pie en la puerta, con el sobre en la mano. ¿Fuiste tú? Le pregunté. Sí, respondió sin apartar la vista de la televisión. ¿Por qué hiciste eso? Para que entiendas lo que se siente cuando alguien destruye tu reputación. Tú me hiciste pasar por un idiota. Ahora tú sabes lo que es que te miren distinto. Has arruinado mi trabajo. No, lo arruinaste tú el día que decidiste jugar con alguien del trabajo. Yo solo les mostré la verdad. No lloré. No grité. Me quedé callada, apoyada en la pared, sintiendo que ya no había nada que decir. Tomás se levantó, fue a la cocina, y volvió con una carpeta en la mano. Me la tendió. Aquí tienes tus cosas. Contrato del nuevo alquiler, tus datos bancarios, y el dinero que te corresponde. Te vas a ir mañana. No quiero más discusiones. Ya busqué un piso para ti. ¿Ya buscaste un piso para mí? Sí, en Vallecas. Pequeño, pero suficiente. Lo pagué 3 meses por adelantado. Después te apañas sola. No puedes decidir dónde voy a vivir. Ya lo hice. Es lo mínimo que puedo hacer para cerrar esto de una forma decente. Me miró fijamente y añadió que no iba a denunciarme ni a exponerme más, que no era un monstruo, pero que no pensara que me iba a quedar con nada. Me senté en el sofá, con la carpeta en las manos. Él volvió a la cocina como si nada hubiera pasado. Sentí un vacío enorme, pero también una claridad que no había tenido antes. Entendí que ya no había marcha atrás, que su venganza no era impulsiva ni desordenada, sino el resultado de algo mucho más grande, el deseo de hacerme sentir tan impotente como él se había sentido.
A la mañana siguiente hice la maleta en silencio. No intenté hablarle. Él estaba en la cocina preparando café. Cuando pasé con las maletas, dijo sin mirarme que había dejado las llaves del piso nuevo en el bolso. Ni una palabra más. Me fui sin despedirme. En el ascensor, mientras bajaba, me temblaban las manos, pero no de miedo. Era una mezcla de rabia, resignación y un poco de alivio. Ya no tenía nada que perder. Cuando llegué al piso nuevo, abrí la puerta y encontré una nota suya encima de la mesa del salón. Decía, no intentes volver. No hay más casa, ni más matrimonio. Aprende lo que es empezar desde cero sin mentiras. La dejé allí, sin tocarla. Me senté en el suelo y respiré. Por primera vez en semanas no había ruido. Solo silencio. Y en ese silencio entendí que Tomás había ganado, al menos por ahora. Pasaron 6 días antes de que volviera a tener noticias de Tomás. En ese tiempo no me llamó, no contestó mis mensajes, no me escribió ni una línea. El piso donde me había instalado estaba limpio, funcional, sin alma. Era evidente que lo había elegido con intención, un lugar sin carácter, sin historia, sin nada que me recordara a nosotros. Durante esos días salí poco, apenas comía, solo trabajaba desde casa y revisaba una y otra vez el daño. Sergio dejó de escribirme el tercer día, después de una llamada incómoda donde básicamente me dijo que su mujer había visto todo, que no podía permitirse más escándalos, y que lo mejor era cortar todo contacto. No me sorprendió. Él siempre fue hábil para desaparecer cuando las cosas se ponían complicadas. Me quedé sola, sin trabajo, sin pareja, sin amigos a los que pudiera llamar sin tener que dar explicaciones. La humillación me había dejado completamente desnuda y sin un plan. Por eso, cuando Tomás finalmente me escribió, no dudé en responder. El mensaje era breve: mañana a las 18 en el Parque del Retiro, donde tomábamos café en verano. Es la última vez que hablamos. Lo releí varias veces. No me pedía, no me ofrecía, no proponía una reconciliación. Solo establecía un cierre. Llegué 10 minutos antes y me senté en el banco, sin saber muy bien qué postura tomar, si parecer tranquila, afectada, en control. Había ensayado decenas de cosas que decirle, pero todas me sonaban vacías cuando imaginaba su respuesta. A las 18:02 apareció caminando desde la entrada de Alfonso XII. Llevaba el mismo abrigo que usaba para trabajar, la misma expresión contenida. Se sentó a mi lado sin mirarme al principio. No saludó. Se quedó mirando el lago artificial y después de unos segundos habló. No te llamé antes porque no sabía si tenía algo más que decirte. Ahora creo que sí, pero solo una vez. Yo no interrumpí. Lo dejé continuar. Su voz sonaba firme, pero menos áspera que en nuestra última conversación. Ya no me interesa saber si estás arrepentida o no. No me importa si sigues viendo al otro. No es por eso que quise verte. Lo único que quiero es cerrar esto de una vez. Sin dejar cosas pendientes. No por ti. Por mí. Asentí sin saber si me estaba permitido hablar todavía. Él giró un poco la cabeza, apenas para verme con el rabillo del ojo. He estado repasando todo lo que hicimos bien. Porque, aunque ahora todo esté podrido, hubo cosas que valieron la pena. Me niego a pensar que fueron 12 años tirados a la basura. No quiero recordarte como la mujer que me engañó. Prefiero hacerlo como la mujer que me acompañó durante una parte importante de mi vida, aunque terminara de la peor forma. Yo tampoco quiero que me recuerdes así, y le dije, por fin. Sé que lo que hice fue imperdonable. No vine a justificarme, Tomás. Solo quiero decirte que todo esto me ha cambiado. Ya no sé quién soy, pero sé que no volvería a hacer lo mismo si pudiera volver atrás.
No me interesa el arrepentimiento ahora, respondió, sin agresividad, solo con cansancio. Lo que pasó no tiene arreglo. Pero te agradezco que lo digas. No porque eso solucione nada, sino porque al menos demuestra que no has perdido del todo la dignidad. Bajé la cabeza. No sabía cómo responder a eso. Me dolió, pero también entendí que tenía razón. Tampoco vine a hacerte sentir peor, continuó. No vine a pasar factura. Ya lo hice, y bastante. Lo que te hice fue duro, lo sé. Pero también creo que fue justo. Quería que sintieras al menos un porcentaje del descontrol que yo sentí cuando descubrí todo. No podía dejar que te fueras de rositas, que te rehicieras mientras yo me quedaba lamiendo las heridas. Quería equilibrar la historia, aunque fuera desde el rencor. Lo entiendo, le dije. Y te digo algo, lo lograste. Me quitaste todo. El trabajo, la seguridad, la imagen que tenía de mí. Me dejaste sin una base y me obligaste a mirarme al espejo sin filtros. Puede que eso sea lo único que te agradezca. Porque me obligaste a ver lo que me estaba convirtiendo. No sé qué voy a hacer ahora, ni cómo voy a rehacer mi vida, pero sé que no quiero volver a ser esa versión de mí. Tomás se quedó en silencio, mirando al frente. Se frotó las manos, algo que hacía cuando estaba nervioso. Después de un rato, habló con más calma. A veces pienso que podríamos haberlo arreglado. Que si me lo hubieras dicho antes de acostarte con él, habría sido diferente. No fácil, pero diferente. Tal vez lo habría intentado. Pero así, con mentiras, con esa frialdad. No. No se puede volver atrás. Se rompió algo esencial. Nunca supe cómo decírtelo, dije, casi en un susurro. Y no porque me diera miedo que me dejaras, sino porque me daba miedo aceptar lo que había hecho. Porque en el fondo sabía que no lo merecías. Y me daba rabia que fueras mejor que yo. Él se rió, una risa sin alegría. Nunca fui mejor. Solo distinto. Yo creía en el compromiso. Tú en la emoción. Ninguno estaba del todo equivocado. Pero tampoco fuimos capaces de encontrar el punto medio. Y ese fue nuestro fallo. ¿Tú crees que alguien puede amar igual después de algo así? Tomás me miró entonces, por primera vez desde que nos sentamos. Tenía los ojos cansados, pero ya no había odio, solo distancia. No lo sé. Tal vez con otra persona. Con nosotros, ya no. Lo que yo sentía por ti se murió el día que vi esa primera foto saliendo del hotel. No por el sexo. Por la cara que tenías. Sonreías como si nunca hubieras sonreído así conmigo. Ahí entendí que ya no era parte de tu mundo. No pude decir nada. Sentí que las palabras se me atascaban en la garganta. Voy a vender el piso, dijo, cambiando de tema. No quiero quedarme allí. Ya tengo otro sitio. Más pequeño. Y con menos historia. ¿Te vas de la ciudad? No. Pero no quiero cruzarte cada semana. Si te veo, quiero que sea casual, no inevitable. Asentí. Era justo. ¿Y tú? Preguntó él. ¿Qué vas a hacer ahora? Buscar trabajo. Estar sola. Aprender algo de todo esto. Tomás se levantó, miró el reloj. Se quedó de pie frente a mí. Te deseo suerte, Clara. De verdad. Espero que un día te sientas en paz contigo misma. No por mí, ni por lo que perdimos. Por ti. Gracias, murmuré. Y tú también. Espero que alguien te quiera como mereces. No respondió. Caminó unos pasos, se detuvo, pero no se giró. Después siguió andando hasta perderse entre la gente.
Me quedé sentada unos minutos más, con las manos entrelazadas y la cabeza baja. La conversación había sido tranquila, sin reproches violentos, sin lágrimas ni reconciliaciones. Pero fue lo más difícil que había hecho en mi vida. No hubo final feliz. Solo un cierre. Una última conversación que me dejó vacía, pero también más ligera. A veces no se necesita perdón. Solo aceptación. Y eso fue lo único que nos dimos. Durante los primeros días después de aquella última conversación, me despertaba cada mañana con la esperanza absurda de que algo se hubiera revertido, como si el hecho de haber hablado, aunque fuera con calma, hubiera abierto la posibilidad de que él volviera a escribirme, aunque solo fuera para ver si estaba bien, para comprobar que había llegado a casa, para preguntar cualquier cosa banal que me devolviera a una rutina conocida, pero no llegó ningún mensaje, no sonó el teléfono, no hubo un segundo encuentro, ni una nota inesperada, ni una excusa para mantener contacto, y con el paso de los días entendí que había cumplido su palabra, que no iba a volver, que aquello había sido el final real, no simbólico, y que ahora me tocaba caminar sola sin ningún tipo de atadura. No fue fácil adaptarme a la nueva rutina, y no hablo solo del espacio físico, del piso vacío que parecía prestado, ni de la ausencia de ruido, ni de las mañanas en las que no había nadie que me dijera una palabra antes de salir. Hablo de la forma en que uno se desestructura por dentro cuando pierde todas las referencias de golpe, cuando el suelo firme que tenía durante años desaparece y cada decisión, cada movimiento, depende única y exclusivamente de una misma. Empecé por lo básico: limpiar, cocinar, salir a caminar, actualizar el currículum, aplicar a ofertas, evitar el móvil cuando me entraban ganas de escribirle a Tomás, borrar el contacto de Sergio, aunque lo recordaba de memoria, y dejar de buscar en redes lo que no necesitaba saber. Nadie me lo dijo, pero entendí que si no me movía, si no empezaba a rehacer algo, por pequeño que fuera, me quedaría atrapada en esa inercia de culpa y vacío. Un día, al abrir el correo, encontré una respuesta de una empresa pequeña de contabilidad que buscaba cubrir una baja temporal. No era un trabajo brillante, ni bien pagado, pero acepté sin pensarlo demasiado. Necesitaba estructura, horarios, gente alrededor. La oficina estaba en un polígono en Alcorcón, con un ambiente distinto al que había conocido antes, más funcional, menos competitivo. Allí nadie sabía nada de mi historia. No era la mujer que engañó a su marido, ni la que había perdido todo, era simplemente Clara, la nueva administrativa, y eso me ayudó a recuperar algo de la normalidad que tanto necesitaba. Con el tiempo me acostumbré al ritmo, a la gente, al silencio del piso, a las comidas solas, incluso al transporte diario, y aunque muchas veces la cabeza volvía a los mismos lugares, ya no lo hacía con angustia, sino con una mezcla extraña de distancia y aprendizaje. A veces me preguntaba en qué momento exacto todo se había roto, no en el plano externo, sino dentro de mí, cuando empecé a sentir que necesitaba algo más, si fue culpa de la rutina, de Tomás, mía, o simplemente una suma de errores no corregidos. Nunca llegué a una respuesta definitiva, pero entendí que culpar a uno solo no tenía sentido. Habíamos fallado los dos, aunque yo fui quien cruzó la línea. Una tarde, mientras regresaba del trabajo, me encontré con la hermana de Tomás en una estación del metro. Al principio no me vio, pero cuando la saludé, me reconoció de inmediato. Su expresión fue neutra, ni cálida ni hostil. Hablamos unos minutos, lo justo para no parecer extrañas, y antes de despedirnos me dijo que Tomás estaba bien, que se había mudado cerca del Parque del Oeste, que tenía nuevo trabajo y que estaba más tranquilo. No pregunté más. No tenía derecho, y ella tampoco ofreció más información. Solo me deseó suerte y se marchó. Me quedé en el andén sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Saber que él estaba bien me calmaba, pero también me recordaba que ya no formaba parte de su vida. Pasaron 3 meses desde aquella última conversación, aunque hubo días en los que el pasado pesaba más que otros, poco a poco empecé a ver las cosas con más claridad.
Entendí que haberlo perdido no me convertía en una víctima ni en una heroína, que no todas las historias necesitan ser redimidas, y que a veces el único final posible es aceptar que se acabó, sin adornos ni segundas oportunidades. No me quedé esperando una redención. Tampoco traté de reconstruir una versión idealizada de mí. Lo que hice fue quedarme en los hechos, en lo que fue, en lo que aprendí, en lo que no quiero volver a repetir. Aprendí que las decisiones tienen peso, que cuando uno miente se lleva por delante no solo la confianza del otro, sino también su propia identidad, porque se convierte en alguien que necesita sostener esa mentira cada día. Aprendí que la emoción momentánea puede destruir estructuras que costaron años levantar. Aprendí que la libertad no es hacer lo que te da la gana sin consecuencias, sino asumir lo que haces, sin esconderte, sin culpar al contexto, sin usar el cansancio o la rutina como excusa. Aprendí que hay errores que no se reparan, solo se aceptan. Tomás no volvió a escribirme. Yo no volví a intentarlo. Sé que si un día nos cruzamos por la calle nos saludaremos con un gesto, quizás con una mirada, pero sin palabras. No hay nada pendiente. Lo que teníamos ya no existe, y lo que fuimos se quedó en el tiempo que compartimos. No necesito saber si está con otra persona, ni él necesita saber cómo va mi vida. Lo que nos unía ya no está. Lo que me duele ya no me paraliza. Hoy, sentada en el balcón de este piso pequeño en Vallecas, mirando cómo anochece, puedo decir que no estoy feliz en el sentido completo, pero tampoco estoy perdida. Estoy en proceso. Trabajo, leo, salgo a caminar, hablo con mi madre, intento volver a confiar en mi propio juicio. Hay días mejores y días peores, pero todos tienen algo de construcción. No me he convertido en alguien completamente nuevo, ni he borrado lo que pasó, pero he empezado a recuperar cosas que creí perdidas, la calma, el silencio sin angustia, la capacidad de tomar decisiones sin esconderme. No sé qué será de mí en 6 meses, ni en un año. No tengo un plan brillante ni una historia épica de superación. Solo tengo esto, la certeza de que sobreviví a algo duro, de que no necesito justificarme ante nadie más, de que ya no me defino por un error, y de que, aunque aún me quede mucho por ordenar, ya no camino en círculos. El pasado quedó atrás, no olvidado, pero sí cerrado. Lo que venga después dependerá de mí. Y esta vez, no pienso mentirme. Ni mentirle a nadie.